Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos una vez más a este curso. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que es la evaluación de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional favorable. Sin duda alguna, este es uno de los puntos pilares de esta norma que es la evaluación, donde esta evaluación se tiene que realizar por lo menos una vez cada 2 años, ¿sí? Y que se tiene que ir organizando dependiendo del número de trabajadores de la empresa. Vamos a poner en pantalla cómo se debe de organizar. Primero, dentro de la misma norma nos establecen dos cuestionarios diferentes, la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3. La guía de referencia 2 mide factores de riesgo psicosocial, mientras que la guía de referencia 3 mide factores de riesgo psicosocial igual que la 2, pero también hace la evaluación del entorno organizacional favorable, ¿correcto? Entonces, ¿de qué depende cuál aplicar en cada uno? Pues depende de la cantidad de trabajadores que tengas en tu empresa. Si la empresa o el centro de trabajo compone de 16 a 50 colaboradores, entonces significa que tienes que realizar únicamente la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, por lo tanto vas a aplicar únicamente el cuestionario 2. Si tu empresa tiene más de 50 trabajadores, o sea, 51, 52, 53 en adelante, pues entonces te corresponde aplicar la encuesta número 3, la guía de referencia 3, la que mide factores de riesgo psicosocial y hace la evaluación del entorno organizacional favorable. Ahora, estos dos cuestionarios, ojo, se aplican de forma diferente. Si tu empresa, si tu empresa tiene o vas a aplicar la guía de referencia 2 porque tu empresa tiene de 16 a 50 trabajadores, entonces necesitas aplicárselo a todos los trabajadores, a los 50, ¿correcto? Por otro lado, si tu empresa tiene más de 51 trabajadores, más de 50 trabajadores, necesitas aplicárselos a una parte proporcional de los trabajadores, ¿sale? Esto quiere decir que no se lo vas a aplicar al 100% de los trabajadores, porque imagínate que tu empresa tuviera 500, 800, 1000, 3000 empleados, pues no se los vas a aplicar a todos. Se lo vas a aplicar únicamente a una muestra representativa que se obtiene que se obtiene de una fórmula que viene en la guía de referencia 3. Ya lo vamos a ver más adelante cómo utilizar esa misma fórmula, ¿vale? Ok. Ahora, aquí queda algo importante, chicos. ¿El cuestionario se tiene que aplicar de forma confidencial o no se tiene que aplicar de forma confidencial? El cuestionario se tiene que aplicar de forma confidencial, ¿sí? Quiere decir que no vas a poner nombres, los trabajadores no deben de poner nombres dentro de este cuestionario. Una vez, en alguna ocasión me preguntó un participante en una capacitación que a él le habían comentado que estos cuestionarios se tienen que realizar con el nombre del trabajador que lo está aplicando. Y me dijo este argumento: si yo no conozco a la persona que estoy evaluando, entonces ¿cómo lo voy a ayudar si sus resultados son negativos? Ok, a ver, vamos aclarando el panorama. Primero, antes que nada, la calificación que se obtiene es de la empresa. El cuestionario, la calificación por los cuestionarios, por la evaluación, tiene que ser por la empresa en total, no por individuo. De forma individual lo puedes hacer, claro está, sí lo puedes hacer, pero con otros métodos, ¿sí? Puedes hacer participaciones individuales, lo establece la misma norma que ya lo vamos a ver después, puedes hacer participaciones individuales. Sin embargo, el hecho de que él me diga que entonces cómo va a ayudar a esa persona que tiene violencia y que sufre violencia, perdón, y cómo lo va a ayudar si el cuestionario dice y luego no va a decir el nombre, yo le respondí de la siguiente forma. Muy sencillo. Este cuestionario se aplica únicamente a una parte proporcional de la empresa. No puedes ayudar únicamente a los que sí le aplicaste el cuestionario. Tienes que ayudar a toda la empresa. Si tú me estás diciendo que quieres conocer el nombre de la persona para poderle ayudar, entonces la norma
no te diría o no te dejaría aplicarla únicamente a una parte proporcional. Sería obligatorio aplicárselo a todos los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? Esto es algo muy importante de comprender, compañeros, porque la misma norma, en algún apartado, la misma norma nos establece que alguna de las situaciones que nosotros tenemos que elaborar es que los trabajadores tengan canales de comunicación que sean confidenciales con respecto a la norma 35. Y este es un canal de comunicación, esta encuesta es un canal de comunicación, por lo tanto debe de quedar completamente confidencial. Si no, ¿cómo le garantizas al trabajador que no vas a tomar cartas o va a repercutir en su desempeño el hecho de lo que haya contestado? O que en algún momento vaya a haber represalias por parte de los jefes contra el trabajador que calificó mal a la empresa. Entonces debemos de mantener la cordura, debemos de mantener todo esto en la parte confidencial. Y la empresa tiene que hacer, la empresa tiene que hacer el análisis global, tiene que hacer el análisis de la empresa en general, ¿sí? Si un trabajador sufre violencia, para eso están otros canales, para eso está el protocolo que ya lo vimos, el protocolo de acontecimientos traumáticos severos y violencia laboral. Para eso está ese protocolo, para aquellos trabajadores que sientan que están siendo afectados por factores de riesgo psicosocial puedan tener un camino que recorrer para poder solicitar ayuda. Para eso está ese protocolo. Este cuestionario no es ese protocolo, este cuestionario es una muestra representativa, únicamente una muestra representativa para poder ayudar a la empresa y para poder decir, esta empresa tiene grandes índices de violencia o tiene bajos índices de violencia. Esta empresa falla en condiciones de trabajo o no falla en condiciones de trabajo. Y para eso sirve este cuestionario, ¿vale? Les digo esto porque hay un montonal de campañas y hay un montonal de empresas que están utilizando estos cuestionarios y que los ponen con nombre, ¿sí? Y que al momento de que los pones con nombre, entonces estás violentando al trabajador. ¿Cómo va a ser posible que le pongan el nombre al trabajador? Pues imagínate el trabajador cómo se siente, simplemente siente que se siente observado, siente que no va a servir de nada y siente que entonces debe de callar de lo que está sucediendo en la empresa porque hay alguien que lo está vigilando, hay alguien que va a saber qué contestó él, ¿vale? Entonces es muy importante que mantengamos esta parte de confidencialidad de los trabajadores. Y bueno, para hacer la evaluación necesitamos comprender que estos cuestionarios miden ciertas pautas que nos van señalando. Si ustedes ven la columna del lado derecho, dice dimensiones. Tenemos varias dimensiones y luego en medio tenemos dominios y luego categorías. ¿Qué significa esto? Categoría es la parte general de un grupo de dimensiones y de dominios. Por ejemplo, la categoría de ambiente de trabajo. Esa categoría tiene el dominio de condiciones en el ambiente de trabajo. O sea, ese dominio de condiciones en el ambiente de trabajo entra en ambiente de trabajo en la categoría. Y por otro lado, condiciones en el ambiente de trabajo evalúa las diferentes aspectos que aquí lo vemos: condiciones deficientes e insalubres y trabajos peligrosos. Por aquí me falta otra, no recuerdo cuál es la otra parte que falta. Son 3 dimensiones en condiciones en el ambiente de trabajo. Sin embargo, debemos entender esto: muchas dimensiones, un conjunto de dimensiones que vamos a evaluar con este cuestionario es un dominio, y a lo mejor uno o dos dominios o varios dominios van a generar una categoría. Si es como si, por ejemplo, estuviéramos evaluando. Vamos a ver, por ejemplo, en el aspecto que dice liderazgo y relaciones en el trabajo, es la fila número 4 de la categoría número 4, donde dice liderazgo y relaciones en el trabajo, esa categoría tiene 3 dominios. Tiene el dominio de liderazgo, lo evalúa aparte liderazgo, evalúa aparte relaciones en el trabajo y por otro lado evalúa violencia, ¿sí? Y cada uno de estos tiene diferentes dimensiones que van a evaluar. Por ejemplo, en liderazgo se evalúa la escasa claridad de funciones y las características de liderazgo. En relaciones de trabajo, relaciones sociales en el trabajo y deficiente relación con los colaboradores que supervisa.
En violencia, pues sí, solamente se evalúa violencia laboral. Sin embargo, tenemos que entender esto, chicos, porque no porque en categoría salga bien, salga calificaciones positivas, significa que un dominio o una dimensión no está mal, ¿vale? O sea, puede ser que una dimensión, imagínate, vámonos al área de, ahí mismo en liderazgo. Imagínate que en liderazgo, en violencia laboral, saliera mal, ¿sí? Saliera un factor alto. Pero en todos los demás sale un factor verde o azul, que significan que son muy bajos o que no hay problema. En violencia laboral tenemos un factor alto, pero cuando lo cambiamos a categoría en el trabajo, muy probablemente esa categoría vayamos a encontrarla en color verde o amarillo, que es bajo o medio, no alto, porque se va a hacer un promedio de calificaciones y se juntan todas las calificaciones, se mezclan y entonces te da una calificación global. Pero el que tu categoría tenga un problema, tenga un problema medio o bajo, no significa que violencia no sea un problema grave. Violencia es un problema grave, pero está a un lado de muchas dimensiones que no son problema. Entonces se mezcla, se camuflajea y entonces dejamos de ver violencia. Entonces es muy importante que entendamos que así como evaluamos categorías, evaluemos dominios y evaluemos dimensiones. De esta forma vamos a poder tener un mapa general de la empresa y vamos a saber dónde hay problemas y vamos a poder diseñar estrategias para la erradicación de cada uno de estos problemas. ¿Sale? Una evaluación, normalmente, una evaluación se va a ver más o menos así. Cuando tú tengas tu evaluación, bueno, esta evaluación es inventada, esto es falso, y aquí la empresa está muy grave, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de las empresas que nosotros hemos evaluado han salido en problemas medios o bajos. Bueno, esta tablita ya coloreada, cada una de estas categorías te da un color diferente. Y entonces vamos a ver un ejemplo de lo que yo les decía, donde puede haber un problema y que no es tanto, ¿sí? Perdón, donde hay un problema y que se puede camuflajear. Vámonos al área de insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad. Está en el dominio, es el último dominio, hasta abajo. Dice insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad. En este dominio, si te fijas, hay una calificación naranja que significa alto. Las calificaciones van del más bajo, el nulo es azul, después sigue el bajo, es verde, el medio amarillo, alto naranja y muy alto rojo. Cuando llega a rojo es porque ya el problema es muy grave, ¿sí? Cuando está azul es porque el problema no hay nada grave en eso, ¿vale? Entonces, fíjate bien cómo en la parte de hasta abajo, de dimensión, insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad tiene dos dimensiones: limitado sentido de pertenencia e inestabilidad laboral, ¿sí? Ok. Sin embargo, hay un problema muy grave, está en rojo, en inestabilidad laboral. Pero el de arriba está en azul, el sentido de pertenencia. Entonces quiere decir que en sentido de pertenencia no hay ningún problema, pero que en inestabilidad laboral hay un problema grave. Entonces se juntan los dos y al final te da una calificación naranja en el dominio, que es insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad. Ahora, eso es lo que vamos a ver en ocasiones. Vamos a ver que no las calificaciones de las dimensiones no necesariamente van a ser las mismas que las del dominio o que las de categorías, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo real en el próximo video, donde podemos revisar más a detalle esto y donde les voy a enseñar a aplicar el cuestionario y a evaluarlo, ¿vale? Entonces es muy importante que entendamos esto, que así más o menos como esta tabla se va a ver o se debe de ver un resultado, un informe de resultados, y que de esta forma nosotros vamos a poder entregar un trabajo óptimo, ¿vale? Por otro lado, es muy importante que empiecen a leer lo que es esta tabla de criterios para la toma de acciones, esta tablita que ven en pantalla. Esta tabla que ven en pantalla es
las acciones que debes de hacer si en alguna dimensión, categoría o dominio te está saliendo cierto color. Vamos desde el más bajo, que es nulo, en azul, que dice el riesgo resulta despreciable, por lo que no se requieren medidas adicionales, y nos vamos a ir hasta el muy alto, que dice se requiere realizar un análisis de cada categoría de dominio para establecer las acciones de intervención apropiadas, bla, 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 bla. Entonces, me gustaría que lo leyeran, que le dieran una leída. Lo vamos a ver en próximos videos, en el apartado de intervención, pero me gustaría que lo fueran leyendo poco a poco para que vieran ustedes lo que significa cada color y que vayamos haciendo un ejemplo de alguna evaluación en alguna empresa, ¿vale? Pero bueno, compañeros, hasta aquí dejamos en cuanto a estos tips de evaluación. Vamos a ver un próximo video sobre cómo se deben de entregar, sobre cómo aplicar el cuestionario y por último sobre cómo se deben de entregar los resultados de este análisis, ¿vale? Porque no nada más vamos a entregar esta tabla, no nada más lo vamos a entregar así y aquí está ya tu informe, no. Esto tiene que ir, tiene que ir en un formato específico y tiene que incluir ciertos apartados específicos.